Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance en la comunidad. Gracias de antemano. Ahora sí, comencemos con la historia. Mi nombre es Marcos Dávalos, tengo 42 años, y hasta aquella noche estaba convencido de que tenía mi vida más o menos bajo control, una empresa de robótica industrial que había levantado desde cero, un matrimonio de más de 11 años y una hija de 6 que era el centro de mi mundo. Llevaba años diseñando sistemas automatizados para fábricas de automóviles, brazos de soldadura de precisión que prometían cambiar la forma de producir coches. 3 semanas antes había llegado por fin la aprobación definitiva de una patente clave, mi supuesto pasaporte a la libertad financiera, nuestro pasaporte, o eso creía. Vivíamos en las afueras de una gran ciudad industrial en el norte de México, en una colonia tranquila donde, de madrugada, a veces se escuchaban portazos de coches en la calle y nadie les daba importancia. Aquella noche, sin embargo, el sonido de una puerta cerrándose hizo que algo en mi estómago se encogiera. Estiré la mano en la cama por puro reflejo y encontré solo sábanas frías. Lucía no estaba. Me incorporé de golpe con el corazón acelerado, tomé el celular de la mesita y miré la pantalla, sin mensajes, sin llamadas perdidas, solo la hora brillando en azul. 3:20 de la madrugada. Entonces escuché la cerradura de la puerta principal y me levanté casi sin pensarlo, saliendo al pasillo oscuro. La puerta se abrió despacio y Lucía entró de puntillas. Llevaba los tacones en una mano y el teléfono en la otra, el peinado que seguramente había estado perfecto horas antes ahora caía deshecho sobre sus hombros. Pero nada de eso fue lo que me heló la sangre. Fue el olor. Perfume masculino, fuerte, caro, inconfundible. Y desde luego no era el mío. ¿Dónde estabas?, pregunté, mi voz cortando la oscuridad. Lucía pegó un brinco, girando la cabeza hacia mí. Durante medio segundo vi pánico puro en sus ojos antes de que lo tapara con una sonrisa ensayada. Marcos, por Dios, me asustaste, dijo llevándose la mano al pecho, como si el problema fuera que yo la había asustado a ella y no que estaba entrando a escondidas a las 3 de la mañana. Te hice una pregunta, repetí, avanzando hasta quedar bajo la tenue luz anaranjada que entraba por la ventana. ¿Dónde estabas, Lucía? Ella puso los ojos en blanco, sí, literalmente puso los ojos en blanco, y dejó los tacones en el suelo. Te dije que iba a tomar algo con Natalia, resopló. Se nos fue el tiempo. Dejé que el nombre flotara en el aire. Natalia. Sí, Natalia, mi compañera de universidad, la que solo viene a la ciudad 2 días, soltó con tono cortante, a la defensiva. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? Di otro paso y el olor a colonia ajena se hizo más intenso. ¿Qué clase de unas copas duran hasta las 3 de la mañana? Las que se toman cuando no ves a una amiga en 5 años, contestó, apartándome con el hombro para dirigirse al cuarto. Estoy agotada, Marcos, ¿podemos no hacer esto ahora? Algo dentro de mí sabía que no podía soltarlo. ¿Quién te trajo a casa?, pregunté. Lucía se detuvo en el marco de la puerta, dándome la espalda un segundo, luego se giró con otra sonrisa forzada. El chofer de la aplicación de Natalia me dejó aquí, dijo. Ella se quedó en un hotel en el centro. Qué curioso, murmuré despacio, porque llamé a Natalia hace 2 horas cuando tú no contestabas. La sonrisa de Lucía tembló. Me dijo que habían terminado de cenar sobre las 10. Que le dijiste que tenías que levantarte temprano y te fuiste. Los dedos de Lucía se aferraron al teléfono. Yo, salí a caminar, necesitaba despejarme, unas 5 horas, en tacones, Lucía. Su mandíbula se endureció. ¿De qué me estás acusando exactamente? La miré fijamente. Llevábamos más de una década casados, teníamos una hija pequeña llamada Clara, y de pronto sentí que estaba frente a una desconocida. No estoy acusándote de nada, dije en voz baja. Te estoy pidiendo la verdad. Lucía soltó una carcajada, no nerviosa, sino burlona,
de esas que hacen que te hierva la sangre. ¿La verdad? La verdad es que estás paranoico y controlador. Salí con una amiga. Tengo derecho a tener vida fuera de esta casa, Marcos. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró 1, 2, 3 veces seguidas. A las 3:30 de la mañana. Vi cómo bajaba la mirada a la pantalla, rápido como un rayo, silenciaba las notificaciones, pero alcancé a leer un nombre. Bruno. No Natalia. ¿Quién es Bruno?, pregunté. ¿Quién es Bruno?, repetí, con la voz ya sin temblar. En el rostro de Lucía desfilaron varias emociones, sorpresa, miedo y luego algo que se parecía a alivio, como si estuviera cansada de ocultar algo. Es un colega de una agencia de marketing con la que estoy colaborando, dijo al fin. ¿A las 3:30 de la madrugada? Estábamos puliendo una campaña grande, soltó, pero sin convicción. Son cuentas importantes, tú sabes cómo es eso. Yo sabía lo que era trabajar hasta tarde. Había dormido en mi oficina más veces de las que quisiera admitir, pero nunca llegué a casa oliendo al perfume de otra persona. Enséñame tu teléfono, dije. ¿Perdón? Tu teléfono. Enséñame los mensajes con Bruno sobre esa campaña. Su mano se cerró aún más sobre el aparato. Ni pensarlo. Es información confidencial y, además, no pienso dejar que me trates como si estuviera en un juicio. Entonces no te importará llamarlo ahora mismo, respondí, sacando mi propio celular. Lo ponemos en altavoz y aclaramos todo, colegas profesionales no se molestan si los llaman a las 3:30, por trabajo, ¿no? Sus ojos se abrieron mucho. ¿Estás enfermo? Sí. Porque desde donde yo estoy, mi esposa acaba de llegar en plena madrugada oliendo a otro hombre, con ese hombre llamándola cada 30 segundos. Así que o me estás engañando, o eres la consultora de marketing más sacrificada del planeta. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque no soy idiota, Lucía, casi grité antes de obligarme a bajar el tono. Te he dado todo. Esta casa, tu coche, tu estilo de vida. Me he partido el lomo para construir algo para nuestra familia mientras tú, ¿qué? ¿Sales con Bruno por las noches? Ella hizo una mueca de dolor, una grieta en su fachada perfecta. No es lo que crees, susurró. Entonces dime qué es. No puedo. No puedes o no quieres. El teléfono volvió a vibrar, esta vez ni lo miró. Marcos, por favor, hablamos mañana con calma. No. Fui a la cocina, abrí la laptop y respiré hondo. ¿Qué haces?, preguntó, pero yo ya estaba entrando a una carpeta que no quería volver a ver. 3 meses antes, cuando Lucía empezó a mostrarse fría, distante, mi abogado me sugirió que guardara registros por si acaso. Ahí estaban, capturas de pantalla, estados de cuenta, cargos en restaurantes donde nunca había estado, reservas en hoteles de la misma ciudad en noches en las que se suponía que ella estaba en casa con Clara, consumos en un bar de vinos llamado Luna Roja, en días en los que juraba estar con amigas. Contraté a un investigador privado hacía 4 semanas, dije en voz baja mientras giraba la pantalla hacia ella. ¿Quieres saber qué encontró? Pasé a la siguiente carpeta. Fotos. Lucía sentada muy cerca de un hombre que yo no conocía. Lucía y el mismo hombre caminando de la mano por un parque llamado Las Palmas. Lucía y el hombre besándose frente a la entrada de un hotel. Bruno Castillo, leí en el informe. 38 años, asesor financiero. Casado. Esa última palabra cayó en la cocina como una bomba. Está casado, repetí, mirándola. Te estás acostando con un hombre casado. La máscara de Lucía se rompió. No es así, su matrimonio está roto, están separados. No me importa el cuento que te haya vendido, golpeé la tapa del portátil al cerrarlo. ¿Desde cuándo? No respondió. ¿Desde cuándo, Lucía? 9 meses, murmuró al fin. 9 meses. Mientras yo cerraba la patente y soñaba con nuestro futuro, ella construía otro con alguien más. Lárgate, dije. ¿Qué?
¿Me escuchaste? Coge tus cosas y lárgate de mi casa. Su cara pasó de culpable a indignada. No hablas en serio. Nunca he estado más serio. Esta también es mi casa, Marcos, no puedes echarme a la calle en mitad de la noche. Claro que puedo. Lucía soltó otra carcajada de desprecio. ¿De verdad vas a echarme? Esta casa es mitad mía. En realidad, no, contesté, caminando hacia el pequeño archivero donde guardaba documentos. Tus padres pusieron el enganche, sí, pero revisa en el título de propiedad de quién sale el nombre. Dejé la escritura sobre la barra. Sus ojos recorrieron el papel y vi el momento exacto en que lo entendió. La casa está a mi nombre, dije, tranquilo. Solo al mío. Tus padres insistieron en hacerlo así, por seguridad fiscal y para proteger sus bienes. Se quedó sin color. Eso no puede. Mi papá nunca. Tu papá es un buen empresario, se cuidó. Crucé los brazos. Así que sí, tengo todo el derecho de pedirte que salgas. Esta es mi casa, Lucía. No nuestra. Mía. Ella apretó el documento con rabia. Eres un desgraciado. ¿Yo? Yo no soy el que lleva casi un año acostándose con otra persona. Crees que eres muy listo, escupió. Crees que no me necesitas, pero tu querida empresa de robots tiene clientes gracias a los contactos de mi familia. Ahí estaba el verdadero juego. Curioso que lo menciones, dije. Porque llevo meses documentando cada contrato, cada presentación, cada acuerdo que entró por tu familia. ¿Y sabes qué descubrí? Guardó silencio. Que tu padre abrió puertas, sí. Pero quien las mantuvo abiertas fui yo y mi equipo. Las renovaciones, las ampliaciones, las conseguimos porque lo que diseñamos funciona. No por tu apellido. Tu papá te va a destruir, murmuró, con voz baja y peligrosa. Una llamada suya y ninguna planta de la región querrá trabajar contigo. Tal vez, admití. Entonces lo demandaré por interferencia en mis contratos y por daños, y también perderá, porque tengo pruebas de que cada acuerdo se ganó por méritos, no por favores. Llevaba más tiempo preparándome para ese escenario del que llevaba sospechando de su infidelidad. Mis abogados habían sido meticulosos. Las manos de Lucía temblaban. No puedes hacer esto. ¿Y Clara? ¿Vas a destrozar su familia por un error estúpido? Un error estúpido. Mi voz subió sin control. Llevas 9 meses mintiéndome. Introdujiste a otro hombre en la vida de nuestra hija. Nunca lo vio, mintió. Abrí otra foto. Bruno empujando el columpio de Clara en el Parque Las Palmas, con una fecha de hacía 3 semanas. Tío Bruno, ¿no? Así le dijiste que lo llamara. ¿Cómo? El investigador es muy detallista, respondí, pasando a otra imagen, Bruno y Clara comiendo helado, Bruno agachado a la altura de la niña frente a su jardín de infancia. Has estado jugando a la casita mientras yo trabajaba. Le cae bien, susurró. Es cariñoso con ella. Algo dentro de mí no se rompió, se endureció. Haz tu maleta, dije en seco. Tienes 15 minutos. Marcos, por favor. 15 minutos, Lucía, o llamo a la policía y digo que te negaste a abandonar una propiedad que no es tuya. Me miró calculando sus opciones. Las lágrimas empezaron a salir, grandes, dramáticas, de esas que hace 6 meses me habrían derrumbado. Por favor, sollozaba. Podemos arreglarlo. Piensa en Clara, piensa en nosotros. Justo estoy pensando en Clara, respondí. Y por eso no voy a dejar que crezca viendo a su madre pisotear a su padre todos los días. 14 minutos. Sus lágrimas se convirtieron en furia. Vas a arrepentirte. Tú me ignoraste años, Marcos. Años. Yo estaba sola. 13 minutos, dije mirando el reloj del teléfono. Ella gritó frustrada, agarró un florero y por un segundo pensé que me lo lanzaría, en vez de eso lo estampó contra la encimera,
haciéndolo añicos. Muy bien, chilló. Muy bien, pero es el error más grande de tu vida. La escuché arrasar con cajones y perchas mientras yo me quedaba inmóvil en la cocina, rodeado de pedazos de vidrio y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, alivio. Unos minutos después, apareció en el pasillo cargada de ropa. ¿De verdad vas a tirar a la basura 11 años de matrimonio?, espetó. Yo no tiré nada, dije apoyándome en el marco de la puerta. Eso lo hiciste tú cuando empezaste a acostarte con Bruno. Azotó los vestidos dentro de la maleta con tanta fuerza que ésta cayó de la cama. Eres un santo, ¿no? El marido perfecto. Nunca he dicho que sea perfecto, pero sí fui fiel. Fiel y ausente, gruñó mientras abría su mesita de noche. ¿Sabes cuántas cenas comí sola porque tú estabas en tu fábrica, salvando el mundo? Podías haberme hablado, dije. Lo intenté, estabas siempre cansado, estresado, ocupado. Bruno me escucha. Le importa lo que pienso, lo que quiero. Bruno está casado, Lucía. Eso la frenó un instante. Su esposa no lo valora, murmuró. ¿Y qué crees que sentirá cuando le cuente lo tuyo? Sus ojos se agrandaron. No te atreverías. ¿Por qué no? Miré otra vez el temporizador. 10 minutos. Tiene derecho a saber, igual que yo. Marcos, por favor. Su esposa es rica y rencorosa. Si se entera, lo arruina. Le quitará todo. No es mi problema, contesté. Él perderá su negocio, su casa, todo. No lo castigues a él por mis errores. La miré y me di cuenta de que ya no sentía nada. ¿Lo amas de verdad, no?, pregunté. No dijo nada, pero no hizo falta. Entonces reza para que te quiera lo suficiente como para recibirte esta noche, dije. 9 minutos. Sus manos temblaron al cerrar la maleta. ¿Y Clara? No puedes quitármela. Soy su madre. Y yo soy su padre. Lo demás lo hablaremos con abogados. En ese momento escuchamos pisadas pequeñas en el pasillo. Clara apareció abrazando su conejo de peluche, el cabello alborotado. Mamá, murmuró. ¿Por qué estás guardando ropa? Te vas. Me agaché a su altura. Mamá tiene que irse a otro sitio unos días, cielo. ¿Por qué?, preguntó, con el labio temblando. Porque a veces los adultos necesitan espacio para pensar, dije, lanzándole a Lucía una mirada que lo decía todo. No quiero que mamá se vaya, empezó a llorar. Lucía la abrazó, dulce de repente. Todo va a estar bien, mi amor, te veré muy pronto, lo prometo. ¿Cuándo? Muy pronto, repitió, mirándome con odio, luego la llevó de vuelta a su habitación. Antes de que la niña se fuera, el teléfono de Lucía volvió a vibrar. Vi el nombre desde la cocina. Bruno. Clara también. ¿Es el tío Bruno?, preguntó con inocencia. El silencio cayó como una losa. Cuando Lucía por fin se fue, la casa se quedó distinta, más vacía, sí, pero también más limpia, como si hubieran abierto una ventana después de años de aire viciado. No dormí. A las 8 en punto llamé a mi abogado, Andrés Molina. Le conté todo lo ocurrido, él soltó un largo suspiro al otro lado de la línea. Hay que presentar la demanda de divorcio cuanto antes, dijo. Y revisar el acuerdo prenupcial una vez más. Ayer, cuando lo mencionaste, ella se veía demasiado segura. Una hora después, me llamó de vuelta. Marcos, tenemos un problema, el acuerdo prenupcial está manipulado. Faltan páginas, hay firmas que no coinciden. Así, tal cual, no aguanta ni 5 minutos ante un juez. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué quieres decir? Que alguien, y me juego lo que quieras a que fue el abogado de su familia, tocó ese documento. Quizá hace años, quizá hace poco, pero ahora mismo es papel mojado. Recordé la noche en que lo firmamos, una semana antes de la boda, con el padre de Lucía presionando para dejarlo todo claro, y yo tan enamorado que apenas lo leí.
¿Entonces puede ir por mis bienes? La casa está a salvo, aclaró Andrés. Está a tu nombre. Pero el negocio, las patentes, las participaciones que adquiriste durante el matrimonio, en teoría tiene derecho a la mitad. Calculé mentalmente, la patente principal estaba valorada en unos $7,5 millones. ¿No hay forma de argumentar que es patrimonio separado? Difícil, dijo. Desarrollaste todo casado y usando recursos comunes. Y ahí me cayó encima otra oleada de rabia. Lucía y su familia habían jugado bien, esperar a que se confirmara el valor de la patente, reventar el matrimonio y llevarse la mitad. Tiene que haber algo, insistí. Si lo hay, respondió Andrés. Infidelidad premeditada y posible fraude. Aquí la ley muchas veces se maneja, sin culpa, pero los jueces sí miran el comportamiento cuando ven abuso o mala fe. Si demostramos que ella planeó esto, que sabía el valor del proyecto y aguantó hasta intentar cobrar el premio, podemos pedir un reparto muy favorable para ti. Tengo pruebas, dije. El romance empezó hace 9 meses, más o menos cuando presenté la solicitud de patente. Eso ayuda, pero necesitamos más, correos, movimientos de dinero, cualquier rastro de que conocía el valor del proyecto y actuó a propósito. Colgué y empecé a revisar correos de la empresa. Encontré uno de 3 meses atrás donde mi socio había copiado a Lucía por error en una cadena sobre la valoración de la patente, en vez de borrarlo, ella se lo reenviaba a su correo personal. Se lo envié al abogado con el asunto, evidencia de premeditación. No había terminado de hacerlo cuando recibí un mensaje de número desconocido. Tenemos que hablar. Era Bruno. Tragando la bilis, respondí, tienes 5 minutos, dilo por aquí. Él contestó con otra propuesta, citarnos en una cafetería de cadena en el bulevar principal, en 1 hora. Fui. Quería verle la cara. Bruno era exactamente lo que mostraban las fotos, traje caro, reloj llamativo, gesto seguro. Marcos, dijo levantándose y ofreciéndome la mano. No la tomé. Tienes 5 minutos. Habló de que comprendía mi enfado, que todo se había salido de control. ¿En serio crees que estoy solo, enfadado? Lo interrumpí. Llevas meses acostándote con mi esposa y jugando a ser el tío simpático de mi hija. ¿Y crees que solo estoy molesto? Bajó la mirada. Mi matrimonio ya estaba roto, murmuró. Valeria y yo llevamos medio año separados. ¿Separados o engañándola también? Solté. Tenemos un acuerdo legal de separación. Bien por ti, respondí. El mío no estaba roto hasta que tú y Lucía decidieron romperlo. Tu matrimonio no estaba bien, insistió. Ella estaba sola, tú la descuidabas. Y tú decidiste consolarte con la mujer de otro, rematé. Me enamoré de ella, confesó. Lo miré, buscando una señal de mentira y vi algo parecido a sinceridad. ¿La amas? Repetí. Sí. Lo suficiente como para casarte con ella. Dudó apenas un instante. Eso me bastó. Esto no va de amor, Bruno. Va de adrenalina, de esconderse, de jugar a la familia prestada. No es justo, protestó. ¿Justo? ¿Sabes que no es justo? Que enseñes a mi hija a guardar secretos. Que Lucía te use para manipular a una niña de 6 años. Puso cara de horror. Yo nunca le pedí. Pero aceptaste el juego, lo corté. Te voy a dejar algo claro, te vas a mantener lejos de Clara. Si vuelvo a saber que te acercas a ella, llamo a tu esposa, o a tu ex, o como la llames, y le mando todas las fotos, mensajes y pruebas que tengo. Valeria ya sabe que la relación está rota, murmuró. ¿Sabe también que Lucía podría estar embarazada? Pregunté, soltando el golpe a propósito, mintiendo para verlo reaccionar. El color desapareció de su rostro. Sonreí. 2 días antes Lucía se había hecho una prueba en casa, creyendo que yo no la había visto. ¿No te lo ha dicho? Muy interesante. ¿Estás mintiendo? Tartamudeó. Ah, ¿sí?
8 meses de sexo sin protección y confías en tu suerte. Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió. ¿Estás loco? Pregúntale tú mismo, dije, dándome la vuelta. Y, Bruno, una cosa más. Tengo entendido que la familia de Valeria ronda los 30 y pico millones en patrimonio, ¿no? Fondos, inversiones, abogados de los que cobran por respiración. ¿Sabes qué harían con una foto tuya besando a tu amante? Levantó la vista hacia la imagen que le mostraba en mi pantalla. Lo que tú quieras, susurró. Lo que quiero es que desaparezcas de la vida de Lucía, y sobre todo, de Clara. Rompe con ella hoy. Si no lo haces, todo esto llega al despacho de la abogada de tu esposa antes de que termine el día. No puedes. Puedo. Y lo haré. Hay una diferencia entre tú y yo, a mí ya me lo quitaste casi todo. Mi matrimonio ya está muerto, mi esposa es infiel y su familia quiere mi empresa. Pero tú aún tienes mucho que perder. 2 semanas después de haber echado a Lucía, llegó la llamada que más temía y más esperaba a la vez. Era el pediatra de Clara, el doctor Salgado, desde el Hospital Infantil Central. Marcos, su voz sonaba seria. Clara tuvo una reacción alérgica fuerte en la escuela. Está estable, pero necesitamos hacerle estudios y requerimos la firma de ambos padres. Salí de casa con las llaves en la mano antes de que terminara la frase. ¿Y su madre? Ya está aquí, respondió. Por supuesto. Lucía llevaba 2 semanas peleando por todo a través de abogados, más tiempo de visitas, más dinero, más de todo. Pero para una emergencia sí apareció. Encontré a mi hija en una cama pequeña, con un suero en el brazo. Lucía estaba sentada a su lado, con el rímel corrido, sujetándole la mano. ¿Qué pasó?, pregunté desde la puerta. Galletas con crema de cacahuate en la escuela, respondió Lucía, la voz quebrada. La maestra no sabía de la alergia. Nunca había tenido alergia a nada, dije. El doctor dice que a veces aparecen así, de golpe. Dejó de respirar, Marcos. Le pusieron adrenalina. Me acerqué a agarrar la otra mano de Clara, tan pequeña. El doctor entró con una carpeta. Nos explicó que necesitaban hacerle análisis, revisar otras posibles alergias, y que tenían que llenar cuestionarios de antecedentes médicos. Hablamos de enfermedades autoinmunes, diabetes, cosas que podían correr en la familia. Mi madre tiene lupus, comentó Lucía. Mi padre tuvo diabetes tipo 2, añadí yo. El médico tomó nota y nos dejó un momento solos. El silencio era espeso. Extraño sentarnos a cada lado de la cama de nuestra hija como si fuéramos solo 2 desconocidos que comparten preocupación. La extraño, dijo Lucía al fin. Extraño acostarla yo. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarnos, contesté. Aquí no, por favor, casi suplicó. Clara casi se muere hoy. Tenía razón, así que guardé mis reproches por unos minutos, hablamos de las visitas supervisadas que le había autorizado temporalmente el juez. Son humillantes, se quejó. Que un extraño me vigile mientras juego con mi propia hija, te lo buscaste tú sola, respondí. Fue un error, Marcos. ¿Uno solo, eso significa que merezco perderla? Un error repetido durante 9 meses deja de ser error, pensé, y saqué el teléfono con el informe del investigador, recordándole cada hotel, cada noche, cada vez que había metido a Bruno en la historia de nuestra familia. Lucía se endureció. Al menos él quería pasar tiempo con ella, soltó. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a uno de sus festivales de danza? Yo estaba construyendo su futuro, dije. Estabas construyendo un imperio para tu ego, me gritó, hasta que una enfermera nos pidió bajar la voz. Más tarde, cuando por fin el doctor volvió, traía una tablet en la mano y el ceño fruncido. Nos explicó que, como parte del protocolo, comprobaban siempre el grupo sanguíneo antes de una transfusión. Dijo que habían detectado algo raro. Clara es AB negativo, explicó. Es poco frecuente. Según sus registros, tú eres O positivo y tú, A positivo.
dos padres con esos tipos pueden tener hijos AB en casos muy raros, pero la combinación no encajaba del todo con lo que mostraban los primeros análisis, por eso recomendaba más pruebas completas. Es rarísimo, pero pasa. La sala empezó a dar vueltas. Lucía se levantó de golpe, tirando la silla. Tiene que ser un error, exigió. Lo hemos repetido, respondió el médico con calma. Hay una discrepancia y necesitamos aclararla. Miré a Lucía, que estaba blanca como el papel. Dile que se equivoca, susurré. Díselo. El doctor la miró directamente. ¿Hay algo que debamos saber, señora Dávalos? Y entonces, en lugar de quedarse callada o pedir confirmación, explotó. Está bien, gritó. ¿Eso es lo que quieres oír? Marcos no es el padre biológico de Clara. Bruno lo es, ¿contentó? No podía respirar. Veía a mi hija dormida, oía el pitido constante de las máquinas y, al mismo tiempo, escuchaba una y otra vez esa frase en mi cabeza, no eres su padre. El doctor me preguntó si necesitaba sentarme, si quería salir un momento, pero yo solo podía mirar a Lucía. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté con una voz que ya ni reconocía. Lloraba, pero a mí no me producía ninguna compasión. Desde antes de que naciera, murmuró. Silencio. 5 años, casi 6, de mi vida construidos sobre una mentira. ¿Sabías que podía no ser mía y nunca dijiste nada? Tú la criaste, la amas, siempre has sido su papá, balbuceó. Pusiste mi nombre en su acta, insistí. Dejaste que pagara todo, dejaste que me partiera el alma por una niña que, según tú, no era mía. El doctor intentó sacarnos fuera, pero yo me planté. Lucía dijo que había sido una aventura antes de la boda, que no sabía, que temía perderme. Y con cada palabra cavaba más hondo. Al final solo pude pedirle al doctor que hiciera todo lo que Clara necesitara y que añadiera una prueba de paternidad al paquete. Salí del hospital con el pecho vacío. En el estacionamiento, sentado dentro del coche, por fin lloré. Lloré por la niña que había arrullado, por la bicicleta que le había enseñado a usar, por cada noche en que leí un cuento. Mi abogado me llamó poco después. Le conté lo que había pasado y se quedó unos segundos en silencio. Legalmente, dijo al fin, esto abre la puerta a impugnar la paternidad, anular el acta y hasta librarte de la obligación de pagar pensión, pero también hay jueces que mantienen visitas o algún tipo de vínculo, porque para la niña tú eres su papá. El dinero no me importaba en ese momento. Solo quería saber si tendría derecho a verla. Me habló de casos, de lo complicado que sería. Mientras tanto, Lucía me mandaba mensajes. Ella te está pidiendo, vuelve. Te quiere ver. Eres el único papá que conoce. Escribí una frase cruel, impulsiva, recuerda que me dijiste que no lo soy, y apagué el celular. Pasaron 3 días en una especie de niebla. Entonces volvió a sonar el número del hospital. Era el doctor Salgado. Me pidió que fuera a su despacho. Fui con el estómago hecho nudo, preparado para cualquier cosa menos lo que escuché. Me explicó, con paciencia, que el primer resultado se había malinterpretado por una rareza genética, algo que llamó Grupo Bombay, una condición poco habitual que puede enmascarar el tipo de sangre en pruebas básicas. Por eso repitieron todo con un panel genético completo, comparando marcadores de Clara con los míos, incluyendo muestras archivadas del hospital por trámites del nacimiento. Giró la pantalla hacia mí. Los resultados son concluyentes, dijo. Marcos, eres el padre biológico de Clara. Con una probabilidad del 99,9%. No hay duda. Me quedé mirando esos números sin entender nada, al mismo tiempo, entendiéndolo todo, Lucía no solo me había engañado, también había usado la duda más cruel que puede sembrarse en un padre como arma para hacerme daño. El médico no quiso opinar sobre su motivación, pero dejó claro que, científicamente, la niña era hija mía. Salí de allí directo al despacho de Andrés. Le conté todo y casi silbó de lo fuerte que le pareció. Esto cambia el tablero, dijo.
Lo que hizo Lucía es manipulación emocional, y si insiste en sostenerlo ante autoridad, es una mentira grave que le va a explotar. En cuestión de horas estábamos delante de una jueza de familia, la magistrada Moreno, en una audiencia de urgencia. Lucía llegó con su abogado sin entender por qué la habían citado tan rápido. Andrés expuso los hechos, que en medio de una emergencia médica, y sin ninguna prueba real, ella había declarado que yo no era el padre de mi propia hija, que lo hizo delante de personal sanitario, y que después los estudios de ADN demostraron lo contrario. El abogado de Lucía intentó interrumpir diciendo que ella creía que era cierto, basándose en supuestos tiempos, pero la jueza no le dejó avanzar mucho. Me pidió ver el informe del hospital, lo leyó con atención y luego miró a Lucía. ¿Dijo usted esas palabras?, preguntó. Lucía, llorando, admitió que sí, que estaba desesperada, que yo la estaba dejando, que sentía que perdía todo y que quiso herirme. La jueza la escuchó en silencio y luego dictó su resolución: custodia provisional declara en favor exclusivo mío, visitas maternas suspendidas hasta que Lucía se sometiera a evaluación psicológica y cursos de parentalidad. El abogado intentó alegar que era una medida exagerada, pero la magistrada fue tajante: lo verdaderamente cruel era usar la paternidad como cuchillo para apuñalar emocionalmente a alguien. Cuando terminó la audiencia, Lucía me buscó a la salida, llorando, pidiéndome perdón, diciendo que no lo pensó, que no lo sentía de verdad. Yo solo pude decirle algo. Si lo sentiste. Solo pensaste que nunca te pillarían mintiendo. Los meses siguientes fueron una mezcla de ruina y reconstrucción. El padre de Lucía cumplió sus amenazas. Muchos clientes se echaron atrás, algunos contratos se cancelaron de un día para otro. En pocas semanas perdí casi 2/3 de la facturación. Vi claro que iba a ahogarme si intentaba salvar aquella estructura, así que tomé la opción más radical: llevé la empresa a un proceso de liquidación, vendí maquinaria, cerré la planta, vendí incluso la casa. Con el asesoramiento adecuado, descargué deudas, corté ataduras, y sobre todo, dejé de tener un patrimonio atractivo que alguien pudiera exprimir. Lucía, que había entrado al divorcio convencida de que se quedaría con la mitad de todo, se encontró con que la mitad de nada seguía siendo nada. La patente estrella la vendí deprisa y barata a una compañía extranjera solo para sacar algo de efectivo y sacarla del tablero. Su familia no pudo tocar ni un centavo. Me mudé con Clara a un departamento mucho más pequeño en otro barrio, compré un coche sencillo y volví a empezar con un taller de ingeniería modesto, sin lujos, sin socios tóxicos. Clara, sorprendentemente, se adaptó mejor de lo que yo veía en muchos adultos. La llevé a terapia infantil. La psicóloga decía que, a pesar de todo, era una niña fuerte. Yo trabajaba menos horas, la recogía del colegio casi todos los días, preparábamos la cena juntos. Una tarde, mientras yo revisaba planos en la mesa del comedor, se asomó a la puerta de mi pequeño despacho casero con su conejo de peluche en brazos. «Papá, ¿ya es hora de cenar?», preguntó. «Casi, campeona», le dije. Se subió a mis piernas, miró los dibujos y luego me miró a los ojos. «Me gusta más esta casa», comentó. «Es chiquita pero siempre estás aquí». Sentí un nudo en la garganta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria, la exesposa de Bruno. La había conocido en medio de los procesos legales. Resultó que él también le había mentido a ella, y tan pronto supo de Lucía pidió su propio divorcio. Con el tiempo, entre audiencias, correos y llamadas, se convirtió en alguien con quien compartir información, estrategias, poco a poco, apoyo mutuo. «Me dijeron que cerraste un nuevo contrato», escribió. «Felicidades». Respondí que era pequeño, pero un comienzo. Ella contestó: «¿Todos los imperios empiezan con un primer cliente, café el fin de semana para celebrar?». Le dije que no podía, porque Clara tenía una pequeña presentación de baile en la escuela, y quedamos en posponerlo. Clara, que siempre estaba atenta, me preguntó quién era. «Una amiga», dije. «Se llama Valeria». «¿Es buena?», quiso saber. «Muy», respondí. «¿La voy a conocer?». «Tal vez algún día, si tú quieres». Se quedó pensando muy seria. «¿Le gustan los conejos de peluche?», preguntó.
Sonreí. No lo sé, pero podemos preguntarle. Ella asintió conforme y se fue a poner la mesa. Unos días después, mientras seguía ajustando el presupuesto de mi nuevo proyecto, recibí una llamada de un número desconocido. Era un directivo de una gran empresa de autopartes, alguien que había oído hablar de mí a través de contactos que no tenían nada que ver con la familia de Lucía. Sabían de mi quiebra, de mi divorcio, de todo el barro, pero les daba igual. Querían a alguien que entendiera bien la robótica y que no tuviera miedo de construir algo desde cero. Me pidió una reunión para la semana siguiente. Colgué y me permití un minuto de satisfacción silenciosa. No euforia, no venganza, solo la sensación tranquila de quien ha sobrevivido al incendio y empieza a levantar algo nuevo sobre terreno limpio. Esa noche, después de acostar a Clara, salí al pequeño balcón del departamento y miré las luces de la ciudad extendiéndose en la distancia. Cada una era alguien más lidiando con sus propias ruinas y reconstrucciones. Pensé en Lucía, que ahora vivía las consecuencias de cada una de sus decisiones, perdió a su amante, porque Valeria lo dejó prácticamente con lo opuesto, perdió el acceso fácil al dinero de su familia, porque sus padres estaban más ocupados salvando su imagen que salvando su matrimonio, perdió, poco a poco, la confianza de la hija a la que quiso usar como moneda de cambio. Pensé en todo lo que yo había perdido, una casa grande, una empresa consolidada, la fantasía de un matrimonio perfecto. Y luego miré hacia adentro, donde Clara dormía tranquila en su habitación, con su conejo bajo el brazo. Me di cuenta de que lo esencial seguía conmigo, mi hija, mi integridad y la certeza de que, aunque me hubieran intentado romper, no habían conseguido vaciarme por dentro. En el fondo, eso era lo único que importaba. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Si te hizo pensar en algo que has vivido o podrías vivir, déjame tu comentario, dime qué habrías hecho tú en mi lugar, deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte las próximas historias, porque lo que viene todavía es más intenso.